La tercera serie de visiones que se ocupa de los eventos por venir son las 7 historias simbólicas en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al capítulo 14, versículo 20. Estructuralmente, la visión de las 7 historias simbólicas refleja las visiones de los sellos y las trompetas. Las primeras 6 historias están agrupadas juntas, seguidas por un interludio y luego la séptima historia simbólica. Pero mientras la visión de los sellos y las trompetas se enfocan en los juicios divinos, las 7 historias proyectan un conflicto espiritual entre Satanás y el pueblo de Dios. Las historias en estas series giran en torno a personajes simbólicos claves: la mujer, el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra, los 144,000 creyentes, los mensajeros angelicales y el Hijo del Hombre. El primer personaje simbólico es una mujer embarazada vestida con el sol. Su historia se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 17, y se asemeja al nacimiento de Jesús y el intento de Herodes por matarlo. La mujer, quien representa al Israel fiel, da a luz al Mesías, Jesucristo. Su hijo fue llevado al cielo, lo que puede referirse a la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Pero la mujer se quedó en la tierra y fue perseguida por el gran dragón. Dios la protegió y el dragón no pudo vencerla, pero ella siguió sufriendo por causa del conflicto. Esta historia simbólica representa el hecho de que Jesús descendió del pueblo fiel de Dios y que los verdaderos creyentes continúan sufriendo por causa de Satanás y su reino. La audiencia original de Juan entendía que este conflicto era la raíz de sus problemas y sentirían aliento de la protección y el cuidado de Dios por la mujer. Al mismo tiempo, ellos entendieron su necesidad de perseverar, ya que la lucha no terminaría pronto. La siguiente historia simbólica gira alrededor de un enorme dragón rojo y aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 17. Esta historia es presentada simultáneamente con la historia de la mujer, pero se identifica en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, como una señal separada. El dragón es descrito como enorme y rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas. Y en el versículo 9 es identificado como Satanás mismo. En la visión de Juan, la cola del dragón arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta acción puede representar ángeles cayendo para convertirse en demonios o simplemente una agitación política, como en Isaías capítulo 34, versículo 4 y Marcos capítulo 13, versículo 25. El dragón atacó a la mujer y al niño, remarcando la lucha intensa entre Satanás y el pueblo de Dios. En la historia del dragón, también hubo una guerra en el cielo en la cual Miguel y los ángeles lucharon contra el dragón. Miguel echó a Satanás y a sus ángeles a la tierra. Una vez arrojado a la tierra, Satanás buscó a la mujer para perseguirla, pero Dios la protegió. Así que Satanás se volvió para atacar a sus descendientes, creyentes que obedecen a Cristo y mantienen el testimonio de Cristo. Esta historia simbólica habría ayudado a los lectores de Juan a entender que ellos estaban siendo perseguidos por causa del odio que Satanás le tiene a Dios y estaban en el proceso de una guerra espiritual. Aún así, Satanás fue derrotado ya, y la iglesia sufrirá persecución solo hasta que el tiempo limitado del dragón se termine. La tercera historia simbólica gira alrededor de la bestia del mar y se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Esta bestia tiene las características de un león, un oso y un leopardo, similar a la bestia en Daniel capítulo 7, que representa a los reinos idólatras. Esta sugiere que la bestia del mar simboliza todos los poderes políticos que se oponen al reino de Jesucristo. Juan también escribió que la bestia tenía una horrible cicatriz de una herida previa que debería haber sido fatal. El dragón le dio a la bestia del mar el poder y la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, y todos los habitantes de la tierra adoraron a la bestia. Se le dio poder aún para hacer guerra contra los santos y para conquistarlos. Los lectores de Juan probablemente asociaron a esta bestia con el emperador o el imperio romano, así como la adoración al emperador. Ellos debieron haber visto la necesidad de resistir a la bestia y de mantenerse fieles a Cristo. La cuarta historia simbólica se centra en una segunda bestia, una que surge de la tierra.
Esta historia se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. La bestia de la tierra tiene 2 cuernos como los de un carnero, pero habla como un dragón. Esta sirvió a la bestia del mar y realizó señales milagrosas para hacer que el mundo adorara a la otra bestia. También forzó a la gente a recibir el sello de la bestia en su mano derecha o en su frente. Juntas, ambas bestias intentaron conquistar el mundo entero. Es probable que los lectores de Juan hayan conectado esta bestia con el culto cívico romano que obligó a adorar al emperador, amenazando con matar a aquellos que rechazaran adorar al emperador. Como la historia de la bestia del mar, éste les habría exhortado a resistir la idolatría y a ser fieles a Jesús. La quinta historia simbólica trata de los 144,000 creyentes que pertenecen a Dios y aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Basados en el hecho de que el nombre de Dios estaba sellado en sus frentes, ellos parecen ser el mismo grupo mencionado en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. El sello del nombre de Dios en sus frentes contrasta con la marca de la bestia en las frentes de aquellos que obedecen a la bestia de la tierra. En la visión de Juan, estos 144,000 creyentes estaban con el Cordero en el monte de Sión adorando a Dios. Esta historia simbólica aseguró a los lectores de Juan que los verdaderos creyentes finalmente escaparán del dragón y de la bestia y recibirán la bendición de Dios. A pesar de la intensa persecución, los fieles creyentes serán encontrados puros y sin mancha. La sexta historia simbólica es una visión de 3 mensajeros angelicales encontrada en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 11. En la visión de Juan, el primer ángel proclamó el Evangelio eterno, llamando a la gente a temer a Dios y adorarlo. El segundo ángel anunció la caída de la Gran Babilonia, la ciudad capital de aquellos que se opusieron al reino de Jesucristo. Y el tercer ángel declaró el juicio final de cada uno de los que siguieron y adoraron a la bestia. Estos mensajeros comunicaron que el Evangelio de Cristo triunfaría sobre cada reino opositor y cuando Jesús regrese sus enemigos serían eternamente condenados. La descripción de Juan de estos mensajeros angelicales debió haber animado a sus lectores a que, a pesar de que a veces parece que la iglesia está siendo derrotada, el reino de Cristo eventualmente conquistará a sus adversarios. Y si alguno de los lectores de Juan estaba considerando adorar al emperador para tratar de evitar la persecución, esta historia les alentaría a resistir la tentación. Después de los mensajeros angelicales, Juan incluyó un pequeño interludio en Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13. En este interludio, Juan exhortó al pueblo de Dios a perseverar, a resistir la cultura idólatra que les rodeaba, y las voces del cielo proclamaban que aquellos quienes se mantuvieran fieles finalmente recibirían las bendiciones y el descanso de Dios. La última historia simbólica describe a uno semejante al Hijo del Hombre, que está sentado en una nube blanca y viene a recoger su cosecha. Esta historia se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. La frase semejante al Hijo del Hombre es también usada en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, donde específicamente se refiere a Jesús. Y está claro a partir de las acciones y contexto de Apocalipsis capítulo 14 que este Hijo de Hombre es también Cristo. Las imágenes en esta historia son tomadas de Daniel capítulo 7, versículo 13, donde uno, como un Hijo del Hombre, viene en las nubes para entrar en la corte celestial de Dios. En la primera historia de esta serie, la historia de la mujer, Jesús fue representado como un niño que fue llevado al cielo. Pero en la culminación de estas historias, Jesús fue representado como el Hijo del Hombre, recogiendo su cosecha de fieles seguidores como un cosechador de grano. Entonces un segundo cosechador, este es un ángel, cosechó los últimos habitantes del mundo y aplastó su sangre en el lagar de la ira de Dios. Esta visión declaró la futura victoria final de Jesús. Esta mostró que la historia se está moviendo hacia un gran clímax, donde aquellos que son fieles a Jesús serán vindicados, pero aquellos que no lo son serán destruidos. Los lectores originales de Juan debieron haber encontrado esto alentador. Ellos debieron reconocer que su sufrimiento no era nada en comparación con la ira que Dios derramaría sobre sus enemigos. Y ellos debieron haber encontrado esperanza y confianza en el hecho de que eventualmente serían vindicados y bendecidos.
A menudo sentimos la tensión de enfrentarnos al tema de cómo un Dios amoroso puede enviar gente al infierno, incluyendo a sus enemigos. Creo que una de las razones por las que luchamos con eso es porque hemos abstraído el atributo del amor de Dios, que es un atributo verdadero. Lo hemos abstraído de su carácter, de la narrativa de las Escrituras, y lo hemos sentimentalizado en exceso. Queremos tener cuidado de no dividir la realidad holística del carácter de Dios. Y si tomamos nuestra comprensión del amor de Dios en relación con nuestra comprensión de su santidad, nos daremos cuenta de que aunque el infierno y el juicio final son una triste realidad, Dios es absolutamente recto y justo para juzgar a los no arrepentidos en el infierno. Si no lo hiciera, no podríamos decir que Él es bueno. Si no estimara la apropiada adoración al único y verdadero Dios en las Escrituras, no podríamos decir que Él es bueno si Él mirara de reojo el pecado y lo tratara como si no fuera gran cosa. Entender el atributo del amor de Dios es fundamental. No queremos aislarlo de lo que conocemos del carácter de Dios revelado en las Escrituras. De la serie de visiones de las historias simbólicas, los lectores originales de Juan debieron haber recordado que Cristo ya había vencido a Satanás en la cruz. Y ya que Satanás falló en vencer a Cristo en su primera venida, los creyentes pueden tener completa confianza que Satanás fallará esta vez también. Eventualmente, Cristo regresará y destruirá a Satanás y a sus bestias. Y mientras tanto, los creyentes sufren persecución como resultado de los gritos ahogados de su enemigo derrotado.